a Mario Posi Scott, quien está aquí en la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y nos permite llegar a ustedes y con mucha alegría dentro del contexto del Congreso Nacional e Internacional de Folclore José María Arguedas. Estamos presentando un libro muy importante de William Tompkins, Las tradiciones musicales de los negros de la costa del Perú. Y tenemos la alegría de que Bill Tompkins esté con nosotros, ¿no? Que haya venido desde Canadá, donde reside en la actualidad, él es canadiense, y para compartir este momento que ha esperado más de 30 años. Más de 30 años, pues les cuento que Bill Tompkins vino en 1975, entre 75 y 77, a hacer su trabajo de campo para su tesis doctoral en etnomusicología. Cuéntanos, Bill, cómo fue que decidiste el tema venir al Perú en esa época. Bueno, yo decidí entrar en etnomusicología por una amiga mía que es etnomusicóloga y me habló de esa carrera, esa clase de estudio, y me interesaba bastante. Entonces fui a estudiar después a la Universidad de California en Los Ángeles, que era una de las mejores en aquel tiempo en el mundo. Cuando yo llegué a estudiar en UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, empecé a estudiar la música de África, porque había unos maestros famosos de África que enseñaron la música, cómo tocar tambores, la historia y todo eso. Y también había muchos africanos, americanos que también estaban estudiando la música de África, porque en aquel tiempo había salido el libro de Alex Haley, Roots, o sea, Raíces, y muchos negros en Estados Unidos tenían interés en estudiar sus raíces de África. Entonces yo empecé a pensar, quizás debo ir por otro rumbo, otro camino. Y llegué a conocer unos peruanos y también mexicanos, músicos, y empecé a tener mucho interés en la música latina. Y entonces, después de aprender algo sobre la marinera y otras formas musicales en el Perú, pues, salió perfecto, porque así yo podría estudiar la música latina y también la música africana a la vez. Entonces, así empezó mi interés en estudiar esta música. Ahora, sabemos bien que en otros países de Latinoamérica hay una presencia, una continuidad africana, sea en Brasil, sea Cuba, que se muestra, que pervive y transita, digamos, de maneras diferentes al caso peruano. ¿Cómo, sí. Entonces, ¿cómo cómo encontraste en esa ocasión, cómo cambió tu mirada cuando llegaste acá y empezaste a hacer las entrevistas, a conocer a las personas, a los cultores? Bueno, la historia del negro en el Perú es algo diferente que el negro en Colombia y Venezuela, Brasil y otros países. La esclavitud en el Perú también fue diferente, no era tanto, no había barriadas en Lima como había, por ejemplo, en Estados Unidos y otros lugares, y quizás donde podría formarse una cultura o subcultura negro en Lima. Pero la mayoría de los esclavos trabajaron en domicilios, en casas, y de artesanos y maestros de música, era otro ambiente. Y claro que había también esclavos trabajando en los áreas de los valles de Cañete, de Chincha y Ica, todos esos lugares. Pero es un poco diferente cómo desarrolló la música aquí.
Yo no sé totalmente por qué, pero se perdió mucho de lo que era música afroperuana. No sabemos mucho sobre eso, pero sí sabemos que los negros llegaron a ser uno de los mejores intérpretes de música española, o sea, o música criolla, música de la costa, que ya estaba desarrollándose también a la vez. Y sí había algunos géneros de música africana, música afroperuana que también se desarrolló durante ese tiempo, pero mucha de esa música se perdió. Y luego, ahí por los años 50, se empezó unos que querían aprender unos festejos antiguos, aprender algo de la música antigua, personas aquí en Lima, incluso José Durán. Pero fue difícil al principio encontrar esa música, encontrar unos trozos de festejos y otras canciones, pero no había tanto como querían, pero buscaban por todos lados viejos, ancianos que sabían algo de la música anterior del siglo XIX, XVIII, y era difícil encontrar. Pero empezaron a formar una música para presentar al público. Entonces empezó ese grupo Pancho Fierro, y con esa música entonces era, digamos, la primera música afroperuana comercial, aunque no era totalmente comercial, pero como digo, empezó con trozos, quizás 10% de música tradicional, y lo demás era compuesto o era arreglos del mismo. En Lima me contaste que una de las personas a quien conociste fue a Manuel Acosta Ojeda. Ah, sí. ¿No? ¿Y cómo fue tu encuentro? ¿Y cómo fue que llegaste a Saicopi? Oh, bueno, no, Saicopi fue una gran ayuda para mí. Creo por una amiga, Laura Bracamonte, que era bailarina y que había trabajado un poquito con Victoria Santa Cruz y otros, y ella me habló de sus amigos en Saicopi, y entonces cuando llegué aquí yo busqué a ciertas personas, y entonces ya empezó una amistad con ellos que ha durado muchos años. Y Manuel Acosta Ojeda era uno de las personas en Saicopi que me ha ido quizás más que nadie. Sabe mucho de la tradición, sabe mucho de la música criolla. Es un gran criollo él mismo, y sí, me enseñó mucho. Él y Carlos Jaime. O Carlos Jaime, sí. Carlos Jaime. Sí, Carlos Jaime. Yo conocí a él, yo fui a su casa, y me enseñó bastante sobre la música también. Y no solamente es un gran guitarrista, casi todo el mundo conoce a Carlos Jaime como un gran guitarrista, pero la verdad es que es mucho más que eso. Y desafortunadamente muchas personas no conocen sus obras de musicología. Él ha hecho un estudio sobre la marinera, cantado en contrapunto, sus apuntes sobre el análisis de la marinera. Y Carlos no ha ido a la universidad, de que yo sepa, ¿no? Yo no creo que estudió en la universidad, pero yo no creo que ningún profesor de universidad podría ser mejor de lo que él ha hecho en su estudio de la marinera. También ha sacado estudios sobre jazz y escalas cromáticas y muchas otras cosas muy complicadas. Es muy estudioso. Se está haciendo, ¿sabes? Un trabajo en audio, en video y transcripciones. Ah, sí, sí. De Carlos Jaime, y pronto va a salir. Creo que pronto va a salir. Sí. Es un estudio profundo, ¿no? Que están haciendo con Sergio Valdeos, uno de sus alumnos guitarristas, las transcripciones, y Roberto Bangen. Ellos posiblemente ya pronto, ¿no? Estén presentando
una obra muy importante de todo ese saber, conocimiento del maestro Carlos Haire. Oh, sí. En aquella ocasión, Carlos Haire le brindó información a Bill Tompkins y hay un capítulo dedicado, por ejemplo, a la marinera, y Bill dice, bueno, ahí está lo que Carlos Haire, está la marinera limeña, las estructuras de la marinera, ¿no? La marinera de término, la marinera, los tipos. Y entonces, este libro que estamos presentando ahora, las tradiciones musicales de los negros de la costa del Perú, recoge sistematizadamente lo que Bill estudió entre 1975 y 77 cuando vivió acá en el Perú. Y entre los maestros cultores con quien conversó estuvieron Manuel Acosta Ojeda, Carlos Haire y también los hermanos Asquez, ¿verdad? Sí, los hermanos Asquez. José Durán también me ayudó bastante, pero en la Universidad de California, en Berkeley, donde él era profesor también de literatura. Y ahí lograste las grabaciones que José Durán había hecho de Canario Negro. Sí. ¿No? Él prohibió muchas cosas. Lo que él no tenía grabado, él mismo cantó para darme idea de algunas canciones, canciones antiguas que ya se perdieron. Y yo tenía la suerte de encontrar varias personas ya de edad, en aquel tiempo de 75, personas de 80 años, 85 años de edad que cantaron canciones, incluso, por ejemplo, unos toromatas. El toromata de la señora Bernardita. Sí. ¿Cómo fue eso? A ver, hay un capítulo dedicado al toromata y Bill logró recopilar 5 versiones, ¿no? Distintas. Varias, sí. Varias versiones del toromata. Y la señora Bernardita fue una de las personas. Sí, en Cañete. Pero lo interesante es que 2 versiones que tengo se trata tiene una letra que trata de la guerra del Pacífico con Chile. De la guerra con Chile. Entonces, es interesante que se encuentre letra sobre esa guerra en un toromata. Pero todo ese estudio fue muy interesante para mí. Y el propósito de este estudio en verdad fue para descubrir las influencias en la formación de la música criolla y de la música afroperuana y algo sobre los elementos que formaron el sincretismo, la culturación, cómo llegar todos esos elementos a juntarse para formar una música distinta. Entonces, al final, descubrí, a pesar de los argumentos y de las diferencias de opinión sobre la africanía o que sea de Europa, la origen de música negroide y música criolla, que era una mezcla muy interesante y muy individual, digamos, es una música distinta, la música criolla, la música afroperuana es distinta. Por esa síntesis, tú explicabas que había una situación social distinta, relaciones sociales distintas, entonces que permitieron un trabajo artístico de las formas españolas, ¿no?, transformadas por la presencia de los afrodescendientes. Entonces se logra una síntesis con unas características propias, una identidad propia, distinta, ¿no? Y a veces la gente pone mucha atención en las diferencias, o sea, que sea africanismos o europeísmos de la música. En verdad hay muchas similaridades entre la música de África y la música de Europa. Por ejemplo, armonía. En la música de África sí hay armonía, pero es armonía incidental, o sea que es horizontal. Ellos no están pensando en armonía vertical como nosotros, funcional, como nosotros pensamos en Europa.
Pero al llegar aquí era muy fácil para los de ellos adaptar todo eso y aprender música funcional. Hay tantas cosas similares, instrumentos musicales, muchas similaridades entre Europa y también África. Entonces, yo creo que había más similaridades que diferencias, pero claro que el énfasis en el ritmo siempre es más en África y es una contribución tremenda que ha hecho el negro a la música criolla aquí. Y ahora tenemos una música afroperuana que es distinta, que va desarrollándose, aunque sea comercial, pero ya representa la identidad, representa la cultura de los afroperuanos y es auténtico para hoy día y se está desarrollando cada año más y más. Como la danza de negritos de Chincha, el Carmen. Sabemos que también fuiste a vivir al Carmen, sí, a Chincha, sí. ¿no? Y ahí conociste a don José Lurita, que tocaba el violín. Sí. Acá están las fotos de 1975, cuando Amador Bayumbrosio era parte de los bailarines del atajo de negritos del Carmen y Chincha. Don José Lurita es quien tocaba el violín. Y justamente siempre cuando escucho el zapateo pienso en una memoria rítmica, ¿no? En una memoria rítmica que quizás se ha transferido, digamos, al zapateo y desde hace tiempo, desde el momento en que un poco como que al perder los tambores, porque fueron prohibidos expresamente los tambores, entonces esa memoria rítmica se siguió practicando, asentando, enfatizando en el zapateo y en los movimientos corporales. Y el violín está ahí, el zapateo, las canciones para la Navidad, los villancicos, a la vez que los textos de denuncia de la situación, ¿no? El trabajo en el campo, etc. ¿Cómo encontraste tú la danza de negritos? ¿Cómo llegaste al Carmen, a Chincha? Bueno, no, yo llegué en el Carmen sin conocer a nadie y nomás fui a conocer y a ver si podría conocer a alguien sin saber lo que iba a encontrar. Entonces fui nomás a la plaza de armas en el Carmen, este pueblo chiquito, y saqué mi quena y tocaba quena un poquito. Y ya, entonces llegan unos niños y después de los niños y siempre tienen más curiosidad, ¿no? Entonces llegaron sus hermanos mayores y me invitaron a una cerveza y me preguntaron pues qué hago aquí y dónde voy a quedar. No, pues nomás yo tengo mi sleeping, voy a ir más a dormir en el campo. Oh, no puedes hacer eso. Entonces me llevó a su casa a quedar allí porque no había pensión en aquel tiempo, no había hoteles, nada de eso. Y entonces ya hice amistad con ellos, llegaron a ser mi familia carmelitana, y hasta ahora son como familia para mí. Y me enseñaron mucho y llegué a conocer a Amador Bayumbrosio y grabar la música de los negritos. Muy interesante, es una mezcla de tantas cosas bien chicas como has visto, ¿no? Pero también se puede oír la influencia negroide, la influencia española y la influencia indígena en esa música. Algunas de sus canciones salen casi como yararís o otros con el zapateado, muy interesante hacen ahí también. Y aún su traje es una mezcla, tienen una corona como un rey, tienen soga como un chicote como de los esclavos.
y también eran pastores, eran esclavos y reyes a la vez. Y algo muy interesante, como mezclan todo eso en un solo género de música, pero como dije, nos puede sorprender, pero no es diferente que el niño de Dios que se nace en una cuna, y pastores y reyes adorando al niño a la vez. Entonces ellos capturan todo eso en sus ejecuciones. Y hasta la actualidad eso sigue vigente. O sea, Cada año salen los atajos, los grupos, y siguen yendo a la Melchorita. sí. Sí, para el 6 de enero van a Grocio Prado y allí rinden homenaje a esta santa popular, ¿no? Sí. La Melchorita. Y entonces siempre, como todas las agrupaciones musicales, permiten afirmar, ¿no? Afirmar lazos sociales, amicales. Sigue existiendo los padrinos que tienen que ayudar a sus ahijados para ser parte de la cofradía, ¿no? Sí. Entonces todo eso está vigente y tiene fuerza, ¿no? Sí. Ahora también se ha venido desarrollando otras formas musicales e inclusive las danzas, ¿no? El guanchihualito sigue haciéndose para la yunza. ¿Tú recuerdas la yunza? Oh, sí, ¿Cómo fue que para escribirla, hay un capítulo sobre el guanchihualito, es la yunza de carnavales que se celebra en Chincha? Cuéntanos un poco. Bueno, en aquel año cuando yo estaba ahí, no iba a ver una yunza, entonces yo pedí que organizamos una yunza y yo voy a pagar para el licor. Si ellos podrían hacer la yunza y entonces fueron a buscar un árbol y salió un tiempo muy bonito y tocaron muchas canciones antiguas también, incluso un landó y otras canciones, y fue muy bonito. Pero hay muchas comparaciones interesantes entre la yunza y otros, Cirulo allá en el norte y después. Yo creo que hay una relación, no sé hasta cuál punto, porque no he visto hasta ahora ño carnalón, que en el tiempo de Lima llevaron esa moscota de ño carnalón hasta el mar para quemar ahí, y algunas de las canciones son algo parecido a lo que cantaron en aquel tiempo. Yo tengo escrito, pero nunca he visto, no sé si alguien... Yo no he visto que lleguen al mar. No. Yo nunca he visto. El ño carnavalón existe en varios lugares del Perú. Yo estudié el carnaval en Ayacucho. Oh, sí. En Ayacucho sí sacan un ño carnavalón grande, el muñeco, y que al final lo queman, ¿no? Sí. En otros lugares también se hacen testamentos, ¿no? Entonces el ño carnavalón escribe, también entre todos escriben un testamento y ahí aprovechan para decir, para hacer una crítica social, ¿no? Sí. Claro, sí, le dejan al presidente regional una buena computadora para que haga bien las cuentas y no se equivoque, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? de expresar su visión sobre lo que estaba pasando, ¿no? Lo que está sucediendo. Y fuiste al norte también. Sí, fui al norte, no tanto tiempo ahí como en el sur, pero ya en el norte ya fui, y creo que la cosa más interesante en el norte es grabar unas cumananas. Fui a Ferrañafe y había un señor ahí que canta cumananas, y él se puso contra otro señor en la hacienda de Batán Grande para hacer un desafío de cumananas, y
era muy interesante porque ellos tenían que mostrar su habilidad de improvisar y a la vez tenían un repertorio ya. Bueno, algunos de esos versos son muy tradicionales también, yo creo. Ya sabemos que mucho de la poesía que usan en marineros, en cumananas y respanosas y muchas otras formas musicales es tradicional, ¿no? O sea, vino desde España, y otros eran compuestos aquí en Perú, y otros es individual, que una persona que compone sus propios versos. Pero era muy interesante ese desafío de Cumananas y estos dos señores. Sí, después sabes que después, a fines de los 80, don Fernando Romero escribió un libro que se llama Kimba Fa Malam Muñeque, ¿no? Y entonces allí él indaga sobre raíces de origen africano. Y indagué ahora últimamente la cumanana, puse cumanana, cumaná, puse kikongo, porque don Fernando Romero dice que este vocablo viene del kikongo africano, y entonces en Google encontré la gramática kikongo, y realmente cumanana significa un saber en reciprocidad, ¿no? Tiene ese sentido. Entonces yo estaba contenta de haber encontrado, ¿no?, que eso que es tan especial, porque la cumanana se sigue cantando y existe en la actualidad. El contrapunto de cumananas también en Morropón, en Piura, también se hacen festivales, ¿no? Y hay personas, los cumananeros y cumananeras, que están cultivando esta forma, ¿no? Es verdad, los versos son, la estructura literaria es de origen español, pero cada quien ya va dando su propia vivencia, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿no?, que esa palabra tuviera realmente una raíz del kikongo africano, ¿no? Inga también, inga en kikongo es el adverbio sí. ¿Sí? Sí, eso recién también me he enterado, y les cuento, ¿no? Les cuento de eso porque me parece extraordinario, ¿no? Ahora, inga también es el baile con el muñeco, ¿no? Sí. Y también adquiere la significación del canto de un bebé. Entonces, ¿qué te parece a ti esa transformación permanente que hay, ese significado permanente que cada quien le va dando? ¿Cómo ves tú el transcurrir de toda esta música y de la danza? ¿Y cómo va ahora? ¿Cómo lo has visto en este tiempo? ¿Cómo va ahora? Oh, no, yo sí creo que es maravilloso. Es una muestra para mí de la ingenuidad de los afroperuanos aquí, cómo han desarrollado su propia música, y cada vez nuevas formas, nuevos estilos y combinaciones, usando, pues, tomando prestado de otros lugares y también inventando los suyos. Es así en casi todas las músicas del mundo. Estoy pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, empieza algo como hip hop y rap, que empezó en las esquinas de las barriadas de Nueva York y Chicago y otras ciudades. Y así empezó en el pueblo, en las barriadas, en los callejones, pero después pasa y se desarrolla a una cosa nueva y algo comercial. Y entonces para mí, pues yo sé que hay algunas críticas de la música comercial que dicen que ya no es folclore, que ya no es auténtico. Y yo creo que no podemos decir que no es auténtico. Es auténtico porque los afroperuanos dicen que es auténtico. Y eso es lo que importa, es una reflexión de su identidad. Y no es cosa maravillosa porque ellos mismos se están descubriendo. Y se están expresando en la manera que les gusta más. Sí, quizás la crítica es cuando se dice que eso que recién están creando, eso es muy antiguo. Entonces, a veces el término folclore, que es tan rígido, yo prefiero no usar el término, sino hablar de cultura. Y entonces, a veces
validar, por justificar algo, decir, sí, es tradicional, sí, es muy antiguo. Y entonces un poco como que ocultan, silencian que son ellos los que están creando en el momento. Sí. Parece ser que eso pasó con don Porfirio Vázquez cuando él recrea y difunde el festejo. Sí. ¿No? ¿Tú conociste a don Vicente Vázquez? No, Vicente no llegué a conocer, a Abelardo sí. Abelardo sí conocí, pero Vicente no. Pues yo sé algo de él, por supuesto, de su música y de las cosas que él ha grabado y estudiado, lo que él ha dejado para nosotros. Sí, sí, don Abelardo ahora está la Peña, dijo la Peña, donde está siempre la memoria de don Porfirio y de todos sus hermanos, ¿no? Y ahora sus nietos. Entonces se continúa, ¿no? Hay como núcleos familiares, ¿no te parece? Como núcleos familiares que en cada lugar van cultivando y recreando su propio saber, ¿no? Sí, ahora Gus Vázquez, muchas personas que eran ejecutantes de la música negra eran tíos y parientes de él también, entonces sí, familias cultores de la música, sí, eso sí. Y justamente este año también, que es el año internacional de los afrodescendientes, sí, pues. Entonces está, por ejemplo, Perú Negro, está también continuando y reafirmando, ¿no? Estas expresiones culturales. También ahí está la familia de los Campos y otras familias, ¿no? Amigos, amigas, es un gusto. Nuevamente tenemos que agradecer muchísimo a Bill por haber venido para compartir este momento tan grato y tan esperado por muchas personas, ¿no? Que es la presentación de este libro que ha sido traducido por Juan Luis Dahmer y Raquel Paraíso. Se llama Las tradiciones musicales de los negros de la costa del Perú. Esta fue su tesis doctoral en la Universidad de California, y él, siendo canadiense, un muchacho, vino acá y estudió profundamente, recopiló también muchas fuentes escritas, ¿verdad? Sí. Material escrito, y conoció a maestros, ¿no? que le entregaron generosamente su conocimiento, ¿no? Y él ahora generosamente nos entrega la sistematización de eso. Viene con las partituras, ¿no? Viene con los textos, las partituras de canciones y de danzas recopiladas en esa época. Tengo que decir una cosa, que esta es una obra donde no solo una persona, en verdad, hay tantas personas que contribuyeron a esta obra, que sin la ayuda de ellos yo jamás podría haber hecho esta obra. Y después ya con la traducción hay otros que han participado, han trabajado duro en la traducción y preparando este libro y todo. Entonces, en verdad es la obra de muchos, no de una sola persona. ¿No? Sí, y desde el Centro de Música y Danza de la Universidad Católica hemos apoyado la traducción de este libro, y ahora en coproducción con el Centro Universitario de Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estamos presentando. Y pronto vamos a poner también, gracias a la generosidad de William Tompkins, vamos a poner el libro en línea para que puedan descargarlo todas las personas que deseen, ¿no? Muchísimas gracias, Bill. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.